a Bernardo Useche, quien es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en sexualidad humana del EHS de San Francisco y por supuesto también PhD en salud pública de la Universidad de Texas en Houston. Así que pues le damos la bienvenida. Bernardo, buenos días, bienvenido. Doctor Bernardo, buenos días, bienvenido a Pandora. Muy buenos, muy buenos días y muchas gracias al SUTEC por la invitación y en particular pues a este programa de Pandora. ¿Usted desde dónde se encuentra conectado a esta hora de la mañana? Hoy estoy en Bogotá. Bueno, por supuesto, vamos a hablar de un tema sensible que pues es de conocimiento de los y las maestras porque lo padecen todos los días y es del fracaso del modelo de salud del magisterio porque es una realidad, es una crisis que sigue sin solución y por supuesto vamos a hablar de este asunto, vamos a tener 15 minutos para esta conversación y queremos iniciar con la primera pregunta. Le pedimos por favor si nos puede dejar que su cámara esté encendida para que quienes están en redes sociales le puedan ver y puedan tener esa conexión con usted. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la crisis que hoy tiene al nuevo modelo de salud fracasado para que usted le cuente a las y los maestros y por supuesto a los colombianos y colombianas? En primer lugar, la crisis se manifiesta en un empeoramiento de la atención a los maestros y sus familias con respecto al ya sistema de salud lleno de problemas que se traía desde antes. Hoy está muy documentado, lo han hecho algunos sindicatos afiliados a FECODE, como el de Educal, pero lo han hecho también incluso varias secretarías de salud, como la de Bogotá, de educación, perdón, preocupadas pues por lo que está ocurriendo con los maestros. ¿Y qué es lo que se registra allí? Lo que no sé en el Cauca cuál sea la situación, pues, pero se, se han aumentado las barreras para una atención oportuna, pronta y de calidad de los maestros. ¿Y cómo explicar eso? En primer lugar, por la improvisación con que se implementó el nuevo modelo. Ustedes saben que el acuerdo 03 se expidió en el 1 de abril y ya el 1 de mayo entró todo un nuevo sistema que reorganizaba la forma de contratación, la administración de los servicios de salud, que cambiaban los operadores. Todo esto se inició sin tener una infraestructura, sin tener la organización necesaria ni el personal suficiente para poder tramitar todo esto. Y han pasado 10 meses y la situación no se ha podido resolver. Lo que ha hecho el FOMAC ha incluso empeorado la atención y arriesga la atención del magisterio a mediano plazo porque ha afectado tremendamente la financiación de la salud de lo que era el sistema execuado de la ley 100 que tenían los maestros. ¿Por qué? Porque la contratación que se hacía antes a unos pocos operadores que a su vez contrataban a los prestadores en una cadena de intermediación que absorbía recursos financieros y esa era la causa principal. Esa y la corrupción eran las causas principales de la mala atención de la que se quejaban los maestros desde tiempo atrás. Pero ahora se cambió esa forma de contratación a una contratación directa, pero, o sea, que implica firmar muchísimos contratos, pero sobre todo en el comienzo se firmaron contratos a tarifas plenas, se siguen firmando contratos por eventos. Entonces, se ha llegado a una situación que digo amenaza la sostenibilidad financiera del sistema de salud del magisterio, donde lo que nunca había ocurrido, hoy en día el FOMAC tiene deudas sin pagar a hospitales, clínicas, proveedores médicos,
y otros prestadores a más a más de 60 días, a más de 90 días, lo cual es insostenible. Esos prestadores no van a atender a los maestros si no se les paga. Entonces, la raíz del problema es en primer lugar, la improvisación, en segundo lugar, la crisis de financiamiento a que se ha llevado al sistema para tratar de resolver lo que no tiene solución, porque, y esa es la tercera situación que quiero mencionar, porque tal como está diseñado por el Ministerio de Salud, que fue el asesor técnico del Consejo Directivo del FOMAC, eh, ese sistema de salud no está bien planeado. Lo digo desde el punto de vista de la salud pública, porque está centrado en la atención primaria, en ofrecer equipos territoriales de salud a los maestros, una población afiliada al FOMAC que, de edades mayores, cuyo perfil epidemiológico Sí. hoy se conoce en términos generales, que es un perfil de enfermedades crónicas que requieren atención inmediata, de mediana y de alta complejidad. Sí, Bernardo, sí, precisamente usted está hablando de un asunto que nos parece crucial tocarlo, y es cuáles han sido esas razones técnicas y políticas que hoy han hecho que este modelo de salud fracase en estos 10 meses de implementación. Es decir, sabemos quienes estamos en los territorios, los y las maestras, pues al igual que en otros lugares del país, han sufrido precisamente las barreras para acceder a la salud, y eso pues es conocido, y en eso compartimos muchos problemas con el resto del país, pero ¿cuáles son esas razones que quizá hoy los y las maestras no ven? ¿Por qué se está dando esto? ¿Cuál es esa raíz principal de este problema? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo me adelanté en buena parte la respuesta, ¿sí? Porque la crisis, ustedes la conocen bien, la viven todos los días, entonces no tenemos por qué detenernos mucho en eso. Pero las razones técnicas son las que venía enumerando, ¿sí? Una improvisación que no se ha podido subsanar, eh, un cambio en el modelo de contratación que ha llevado a que los contratos no sean regulares, y entonces hay muchos prestadores que suspenden, atienden un tiempo y luego suspenden esperando que les lleguen algunos pagos, y se ha incrementado la deuda. Entonces el problema financiero es gravísimo. Esa UPC del magisterio que es el 62.7% más alta que la del contributivo, no está alcanzando para atender las necesidades, porque no ha habido una eficiencia en el manejo del gasto, ¿cierto? Y si a eso se le agrega la corrupción, las últimas denuncias son escandalosas. Puede que nadie va a negar que ha habido corrupción en el pasado también, los mismos sindicatos de maestros la denunciaron una y otra vez, pero lo que se está destapando en este momento es de unas dimensiones que tocan las más altas esferas del gobierno, ¿sí? Entonces, ese es otro problema, porque no se manejan apropiadamente los dineros, y además de eso persiste una corrupción de billones de pesos. Entonces el futuro es muy negro. Y lo otro, que no sé si tenga tiempo en este espacio, es el modelo está diseñado inapropiadamente. Se está reemplazando el modelo exceptuado de salud que podría ofrecer garantías al magisterio por un modelo que se inventó el ministerio y que lo aplica los ministros que hacen mayoría en el consejo directivo, que son los últimos responsables de lo que le está ocurriendo al magisterio. Bueno, vamos con una pregunta del profesor Pedro Riascos para usted, doctor Bernardo Useche. Profesor Pedro. Sí, buenos días, doctor Bernardo.
Muy Es buenos grato días. escucharlo y por supuesto que nos comparte esas preocupaciones. Una de las grandes preocupaciones que tuvimos nosotros como sindicato SUTEP básicamente estuvo enmarcado en defender la ley 91 en relación con la ley 100, con no ser nosotros sometidos a la ley 100, porque teníamos un sistema exceptuado precisamente para que la ley 100 no fuera parte de nuestro modelo. Hoy usted, ¿cómo hace el paralelo? ¿Qué ha pasado con la ley 91 nuestra en relación con la aplicabilidad del modelo? Ya que entendemos el tema de, por ejemplo, de las excepciones, cosas como esas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es como el paralelo en esa vía, mi doctor? Sí, excelente pregunta, profesor, porque esa es una pregunta que casi no se hace, o se toca o el tema se toca superficialmente. Miren, el, yo, en mi análisis, yo sostengo que se ha ido desmontando el sistema exceptuado que en últimas tenía, pues estaba enmarcado en la ley 91 del 89. Se ha ido cambiando, ¿cierto? En la práctica. Así el acuerdo 03 siga diciendo que ese es un régimen, que el régimen sigue siendo exceptuado, ¿sí? Así el acuerdo 03 diga que se van a mantener las, la exclusión, pues el plan de beneficios más integral que ha tenido el magisterio y la exclusividad de atención en algunas IPS. Entonces, eso lo dice ahí en algunos párrafos el acuerdo, pero en la práctica eso se ha ido desmontando. Ustedes lo han vivido, ¿cierto? No los atienden exclusivamente, ¿sí? Eh, al, al, no tienen una atención pronta, o sea, especial para los maestros, ¿sí? Entonces, eh, se ha caído en un vacío que no se sabe qué es lo que es, pero en el fondo es la ley 100, se ha ido pasando a la ley 100, se ha ido asimilando al contributivo de la ley 100. Hoy el sistema de los maestros es el contributivo, básicamente, ¿sí? No hay diferencias con quienes están con el régimen contributivo de la ley 100. Sí, profesor Ramón Alonso, pregunta para... Bernardo, muy buenos días. ¿Cuál es el llamado que le tenemos que hacer hoy al Magisterio de Colombia y en especial al Magisterio del Cauca? De lo que se nos puede venir. Hay un nuevo presidente, vicepresidente encargado del FOMAC. Entonces, ¿cuál es ese llamado? Sí, gracias también por esa pregunta, profesor. Porque nada sirve hacer la denuncia, hacer la crítica, si no se avisora qué es lo que va a pasar y qué es lo que hay que hacer. Mire, para mí es muy importante algo, y yo he sido pues un defensor de FECODE. Yo fui profesor universitario, yo soy pensionado de la Universidad de Caldas, y fui de las asociaciones de profesores y toda la vida luché al lado de FECODE. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que buscar la unidad de FECODE. Es decir, la razón de ser principal de FECODE es defender en este caso el derecho a la salud de los maestros que está siendo vulnerado, ¿sí? Y FECODE tiene una tradición en hacer eso, ¿cierto? Pero todos sabemos que si no hay unidad, no, pues las posibilidades de éxito se reducen enormemente. Ahora, el gobierno está tratando de salvar la situación, ¿cierto? Entonces tiene un plan de contingencia, pero sobre todo ha descansado todo el esfuerzo en nombrar al doctor Aldo Cadena como vicepresidente de la previsora y del FOMAC. Lo primero que yo tengo que decir es, el doctor Aldo Cadena, si uno mira su paso por la Secretaría de Salud en Bogotá durante la alcaldía de Petro y luego los meses que estuvo al frente de la nueva EPS, pues no puede ser uno muy optimista, ¿cierto? Porque no solucionó problemas, sino que muchos de esos, pues la nueva EPS tuvo que ser intervenida, ¿cierto?
por el gobierno. La intervención lo que significa es que la administración que se estaba haciendo no era eficiente, no estaba resolviendo los problemas, ¿sí? Entonces yo creo que yo en lo personal, desde afuera pues del sindicato, como un observador, yo digo, bueno, pues podrá tener muy buenas intenciones. Leí que hizo una declaración en estos días de que había encontrado 3 problemas, y ninguno de los 3 problemas es fundamental. Ninguno de los 3 problemas apunta a lo que es la crisis del magisterio. Entonces yo lo que diría es que hay que mantener unificadamente la bandera del régimen exceptuado. Yo creo que no hemos entendido a fondo lo que es el régimen exceptuado de la ley 100, porque FECODE durante todos estos años defendió cosas que sí eran parte del modelo exceptuado, pero muchas menos lo fundamental. Pues el que se atienda exclusivamente, el que haya una EPS exclusiva, hombre, lo que interesa en el fondo es que se le atienda bien, ¿cierto? Y que se le atienda prontamente, en donde sea, ¿sí? Que no se excluyan del plan de beneficios ciertas cosas, pero es que eso lo dice la ley estatutaria de salud. En este momento está regido el magisterio por las exclusiones de la ley estatutaria de salud, que es parte de la ley 100, que no modificó la ley 100, ¿cierto? De fondo. Entonces, yo diría que hay que trabajar en ese sentido. Profesor Pedro Riascos, vamos con la última pregunta. Sí, por supuesto. Si nosotros recogemos de alguna manera ciertos insumos, en síntesis, mi doctor plantea elementos estructurales. Básicamente, el principal problema que uno puede identificar viene siendo el tema de contratación, la forma de contratación, porque improvisaron, contrataron muchas cosas, el tema de contratar por eventos, todo eso ha encarecido la prestación del servicio. Y en ese sentido, sale, por ejemplo, un informe de Así Vamos en Salud, donde plantean que el tema del presupuesto de ingresos para el 2024 fue 2.4 billones de pesos, pero el gasto que se proyectó alcanzó los 5.8 billones de pesos. En esa perspectiva, como cierre, ¿qué reflexión podemos hacer en términos al FOMAC frente a lo que es el manejo de los recursos? Sí, bueno, usted apunta al problema de fondo, y qué bien que estemos en la misma página sobre los análisis que están haciendo. Ese informe de Así Vamos en Salud es clave. Hay que mirarlo. El informe lo hace una organización dirigida por un exministro de Salud que defiende la ley 100, ¿sí? O sea, uno mira eso críticamente, pero los datos que da hasta ahora nadie los puede controvertir. Entonces, ese es un insumo importantísimo para tener en cuenta. Entonces, yo creo que desde el punto de la financiación habría que tomar medidas urgentes ya, ¿cierto? O sea, tiene que modificarse el acuerdo 03 en los aspectos de contratación, ¿sí? Tiene que quedar clara cuál va a ser la línea de contratación, ¿cierto? Tienen que identificarse ya los prestadores con reglas claras, para que esos prestadores no estén quitándose cada 2 meses o cada 3 meses, porque hay que darle continuidad a la prestación del servicio, ¿sí? Hay que extirpar el tumor de la corrupción que hay adentro, porque si hay toda esa ventosa, ese dolarducto que está extrayendo dineros ahí, llevándolos a Brasil, a España, a las Islas Caimán, a todo eso, pues no va a haber plata que va a alcanzar. Bernardo Ucech, estamos conversando con usted sobre la crisis del modelo de salud del magisterio. Muchas gracias por estar en Pandora. Estamos conversando en próximas oportunidades para seguir analizando este tema tan importante y otros, por supuesto, de la vida del país. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.